entendernos, ¿eh? Bueno, queríamos conocer la mirada, la opinión de lo que le dejó el discurso del gobernador Infran ayer en la mañana en la legislatura. Bueno, un discurso que da cuenta de lo que es Gildo Infran, una persona que tiene un proyecto político a disposición del pueblo formoseño, que ha sido votado por el 70% de la población formoseña, porque los resultados son concretos. En el discurso de ayer quedó en evidencia la planificación que hay en cada área de la vida provincial, la planificación y los resultados que hay en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en producción, en obra pública, con un contraste muy fuerte de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces no podemos dejar de hablar de entrada nomás de que con la actual situación económica de la Argentina, con la caída de la actividad, del consumo, de la pérdida de empleo, que haya coparticipación, Formosa ha perdido 400.000 millones de pesos. O sea, realmente una suma sideral que todas las provincias argentinas están perdiendo, pero especialmente las que somos discriminadas de manera clara por el gobierno nacional. Mencionaba el gobernador ayer de que en Formosa la ejecución de fondos federales es 6 veces más baja de lo que tiene el distrito más rico del país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en ese contexto tan difícil, tener una provincia ordenada, haber terminado el año pasado 139 obras públicas, haber dado uno de los aumentos salariales más altos del país, como normalmente ocurre en la provincia, tener en marcha más de 1.555 obras educativas finalizadas y otras tantas en todo el territorio, más de 255 hospitales y centros de salud, realmente es un contraste enorme, que es algo que creo que como pueblo lo tenemos que valorar y lo tenemos que defender, y sin duda el pueblo lo ha hecho el año pasado las veces que fue a votar. El discurso de Infran obviamente fue así interpretado por la oposición, algo confrontativo con el gobierno nacional, y usted habla justamente de este término de la discriminación, lo dijo también Infran varias veces en su discurso de ayer, y la pregunta es, ¿qué están haciendo para lograr revertir lo que ustedes consideran que es malo, que es esto de la discriminación? Digo, ¿qué hacen como para lograr, bueno, un diálogo, un puente de entendimiento, la búsqueda de una solución? ¿Están haciendo algo al respecto justamente para revertir lo que denuncian que está ocurriendo? Bueno, te respondo de dos maneras. La primera manera es que el gobernador Infran tiene una coherencia de defensa de la provincia, del pueblo formoseño y de una forma de mirar la Argentina que es del campo nacional y popular, y lo ha mantenido siempre, sea quien sean los presidentes. Eso no quita de que tenga una vocación de diálogo, porque es un político y porque la política también se construye con diálogo con el que no piensa igual que vos. Por lo tanto, la provincia siempre ha tenido vocación de diálogo y de hecho eso ha permitido destrabar algunas cuestiones realmente mínimas. El problema es que con quien tenés que dialogar es el señor que habló anoche, que me imagino que lo habrán escuchado, un espectáculo psiquiátrico violento a cielo abierto. Parecía que estaba hablando una criatura de 5 años enojado con los compañeritos, que a cualquiera que piensa distinto le dice todas las barbaridades había y por haber. Entonces, por más que vos tengas vocación de diálogo, por la responsabilidad política e institucional que tenés como gobernador de una provincia, tenés que dialogar con esa persona y sus funcionarios. Así que realmente el diálogo es difícil. Lo que sí es responsabilidad directa del gobierno de la provincia es la ejecución de políticas públicas que puedan mitigar los daños que produce el gobierno nacional, y de eso se encargó el gobernador de detallarlo fielmente el día de ayer en su discurso que están subidos en su página de internet, que realmente no tiene desperdicios, porque ante cada daño que hay en salud y en recortes en ese ámbito está la respuesta del gobierno de la provincia. Lo mismo pasa con educación, lo mismo pasa con la obra pública, en todos los ámbitos. Por lo tanto, es la situación que tenemos hoy en la Argentina, donde la crisis es profunda y el gobierno nacional la niega, donde la inflación va por 8º mes consecutivo subiendo y el gobierno no habla del tema nacional, y por lo tanto lo único que nosotros terminamos viendo es una Argentina que está tambaleando, que ha entregado completamente su soberanía frente a su patrón del norte, que es Estados Unidos, y donde las provincias están haciendo un esfuerzo enorme por subsistir, mitigar daños, y nosotros tenemos la ventaja de tener un gobernador como Infran en la provincia con muchísima experiencia, pero muchísima experiencia, hombre de consulta no solamente del peronismo nacional, sino de colegas gobernadores de otros partidos, que se ha ganado un lugar como tal, que el pueblo así lo ha elegido nuevamente en las urnas, y creo que nos da una perspectiva de esperanza
porque el año que viene se vuelve a elegir gobierno nacional en la Argentina y nosotros como espacios políticos tenemos la obligación de brindarle al pueblo argentino una alternativa a este presente tan difícil que se está viviendo. El tema es el mientras tanto, porque usted está hablando del 2027, estamos arrancando el 2026, la apertura de sesiones tiene también ese condimento que es, bueno, a ver, los gobiernos, ¿qué es lo que pretenden de sus cuerpos legislativos? Infran no dijo, no detalló nada puntualmente de lo que quiere que los diputados traten este año. No planteó una agenda. Diego, no es esa la función de los mensajes. Es un balance y perspectiva hacia lo que van a hacer o lo que pretende un gobierno no que haga. Sí. No la legislatura, sino lo que hace el gobierno. Las constituciones provinciales, incluso la nacional, establecen que los gobernadores y presidentes deben dar cuenta de la marcha general de la administración y los balances financieros. Por lo tanto, es lo que ha hecho el gobierno de la provincia, cómo está parado frente al contexto internacional nacional y lo que va a seguir haciendo, y eso ha sido muy muy claro el gobernador. Acá hay una responsabilidad de todo lo que tiene que ver con lo que es la jurisdicción provincial. Estamos hablando de salud pública, educación pública, un avance impresionante, muy importante, aún en un contexto en el que estamos, porque estas cosas no se pueden analizar separadamente, como si fuéramos una isla. Todo lo que pasa en la República Argentina a nivel nacional repercute en cada una de las provincias. Nosotros tenemos la fortaleza de tener una provincia desendeudada, de tener una provincia organizada, planificada y que sigue avanzando todos los días. Quisiéramos ir mucho más rápido. Bueno, pero el contexto es este, lo importante es que no estamos detenidos ni tampoco estamos retrocediendo, como lamentablemente pasa en tantos ámbitos de nuestro país. Usted hacía mención de decir que, bueno, el gobernador intentó o intenta dialogar, pero es difícil con la forma y los modos y la actitud del gobierno nacional. Y le pregunto a ustedes, que es representante del justicialismo, ¿hay diálogo con los diputados de la oposición? ¿Hay búsqueda de consensos en la legislatura? Primero quiero aclarar esa primera afirmación tuya. No es que el gobernador intenta dialogar con el gobierno nacional. El gobernador siempre está abierto a cualquier tipo de diálogo. Siempre. No con este gobierno, no ahora. Es permanente. Bien. Lo que pasa que se dé o no ese diálogo siempre indica dos partes. Bueno, si la parte que está enfrente es la barbaridad que vimos ayer en el Congreso Nacional, uno de los espectáculos más tristes y bochornosos que he visto en mi vida en una apertura de sesiones legislativas, bueno, realmente hay pocas esperanzas de que en la Argentina en general haya un diálogo fructífero con las provincias, mucho menos con los gobernadores que piensan diferente a esta política de entrega y sumisión total de la Argentina. Ahora bien, yendo a su pregunta concreta, que era la segunda parte, perdón, ¿cuál era? No, la pregunta es si lo que le reclaman a Nación lo practican internamente. Digo, si hay diálogo con los representantes de la oposición. Nosotros en el trabajo legislativo todos los martes tenemos comisiones. Casualmente las personas que eran más violentas y agresivas y agraviantes nunca iban los martes a dialogar con los demás y después pedían ese diálogo en otros ámbitos. Nosotros vamos siempre y con todos los opositores de la minoría que quieran entablar un diálogo y analizar proyectos y discutir cuestiones, estamos siempre abiertos, porque no existe una legislatura donde no haya diálogo entre las partes. Y de hecho el gobernador lo valoró a esa actitud cuando mencionó la Convención Constituyente del año pasado, donde sectores políticos de distintos ámbitos logramos que cuando se votó en general la Constitución haya salido por unanimidad. Por lo tanto el diálogo es valorado, los consensos son valorados. A veces se pueden lograr y otras veces no se pueden lograr, es parte de la democracia. Bien, diputado Vera, le agradezco su tiempo y sus palabras para con Radio 1. Muchas gracias a ustedes también, hasta luego. Hasta luego, ahí tenemos a la mirada.